licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación y Desarrollo Organizacional por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su trayectoria profesional ha figurado como profesor en las Universidades Autónoma de Nuevo León, Interamericana del Norte, Única y la Escuela de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, ha participado de manera activa en medios de comunicación social como radio, televisión y prensa. Ha colaborado también en instituciones como el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, entre otras más. Además, fue coordinador de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Monterrey de 2007 a 2014, donde ahora funge como coordinador de comunicación institucional. Al igual, desempeña como maestro del Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey, sede de esta jornada, y del Seminario de Monterrey. Recibamos al licenciado Armando con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles, algunos conocemos, otros nos estamos conociendo. Gracias también, y debo decirlo, a la gente que nos está siguiendo a través de esta señal católica, que además es la primera vez que nuestra Arquidiócesis de Monterrey tiene un evento que se transmite de manera conjunta con conductores de diferentes medios de comunicación católicos. Para ellos quiero pedirles un aplauso y un reconocimiento por este trabajo. Cuando me invitaron a impartir esta plática, cómo el comunicador aplica la misericordia en los medios de comunicación, recordé cómo en el año 2007, acudiendo a un evento del Día del Comunicador, una misa en catedral, terminó la misa y había un convivio, y entonces me dice Nancy Yadira, que ya se encuentra con nuestro Señor, y en ese momento era la secretaria del Padre Juanjo, y me dice: ¿y tú cuándo entras al apostolado? Tengo muy presente ese momento porque esa pregunta yo la sentí como un reto, pero de esos retos que nos lanza Dios como llamados. Sentí el llamado y sentí que era el momento de regresar. La verdad es que había estado un tanto alejado, y a partir de ese momento mi vida se ha ido transformando. No ha sido un camino fácil, ni siquiera cuando en aquel 2014 yo trabajaba conduciendo un programa, un noticiero en una estación de televisión chiquita allá en Santa Catarina y García, de una cablera, y no tengo empacho en decirlo, me pagaban, ¿saben cuánto me pagaban al mes? 2,000 pesos por conducir de lunes a viernes el noticiero estelar. Estelar realmente era el único programa. Y yo hacía, mensualmente gastaba de gasolina para llegar ahí como 3,000 pesos. Entonces llegó un punto en el que yo les dije: oigan, pues denme acciones de perdido, ¿verdad? Cuando estaba yo en ese punto más crítico, ha sido uno de los puntos más críticos de mi vida personal, familiar, en la cuestión económica, porque imagínense ustedes con un único ingreso de 2,000 pesos gastando 3,000 de gasolina y el carro que a cada rato se le ponchaban las llantas. Entonces yo dije: ¿qué hago? Y cuando estaba en ese discernimiento de qué hago, ya no podía yo soportar esa situación. Yo era coordinador de apostolado y recuerdo que recibí la llamada por ahí en la Semana Santa, unos días antes de la Semana Santa de ese 2014, del Padre Juanjo, y me dice: don Rogelio quiere que la oficina de comunicación crezca, quiere que la oficina de comunicación tenga otra estructura, y pues hemos pensado en ti para que asumas esta responsabilidad ya no como apostolado, sino como una actividad. Y en ese momento me di cuenta cómo actúa
la misericordia de Dios. Y cómo la misericordia de Dios nos va llevando hasta Él. Cómo a lo largo de la vida tuve la oportunidad de estar en diferentes lugares, aprender muchas cosas que hoy pongo al servicio del Señor. Esta conferencia, tenía por ahí un debate con David Jasso, así muy leve el debate, y me decía: David, ¿es posible aplicar la misericordia? Y debo decir que cuando David, eso no se lo he dicho, se lo comento aquí, que cuando David me hizo esa pregunta, me hizo irme al diccionario para ver la definición de aplicar. Y cuando encuentro la definición de aplicar, que no crean que me aprendí de memoria, pero me di cuenta que es poner en práctica. Entonces dije, ahí está la clave. ¿Cómo ponemos en práctica la misericordia? No como concepto, porque conceptos tenemos muchos, y en la iglesia tenemos muchos conceptos y muchos términos, pero de nada sirve que nos aprendamos la Biblia o el catecismo al derecho y al revés si no lo aplicamos, si no lo ponemos en práctica. De nada sirve que yo les hable del concepto del amor si no lo pongo en práctica. Y quiero agradecer además al Espíritu Santo, porque cuando estaba haciendo esta conferencia y la redactaba y la re-redactaba y la borraba, hasta que dije va, y me inspiré escribiendo abajo de un arbolito, mientras esperaba a mi hija que salía del taekwondo. Estaba con mi otra niña y de repente le decía, te voy a leer lo que estoy escribiendo. Por ahí había unas señoras que me daba cuenta que detenían la sabrosa plática, no sé de qué hablarían, pero era muy sabrosa, para escuchar. Dije, bueno, si algo se les queda, qué bueno. Yo a lo largo de esta jornada, ya que escuché al doctor Merlos, ya que escuchamos al señor Juan Armando, a quienes estuvieron en el panel, a Silvia, Alma Rosa, al padre Diego, me di cuenta que efectivamente el Espíritu Santo actuó. Lo que yo les vengo a decir no es el hilo negro, es un resumen de lo que hemos visto en esta mañana. Ay, qué fácil, ¿verdad? Pero entonces ahora es venir a platicar de cómo lo ponemos en práctica, cómo lo aplicamos con estos testimonios que hemos visto, con estos conceptos que es importante conocerlos para comprenderlos y luego llevarlos a la práctica. Y entonces me fui al documento que el Papa Francisco lanza este año, en el Jubileo de la Misericordia, y hay un texto en particular que me gustó, donde dice, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Todos somos comunicadores, todos comunicamos, y es más, tan seguro estoy que el ser humano empieza a comunicar desde el momento en que es concebido. Por eso creo en la vida. Por eso quienes son mamás, quienes han sido mamás y quienes un día lo serán, comprenderán que hay una relación entre el bebé en el vientre y esa mamá que lo lleva. Por eso el bebé reacciona, por eso el bebé da pataditas, por eso el bebé hace que la mamá tenga náuseas, tenga vómitos. Eso es comunicación. No podemos dejar de comunicarnos. Si yo quisiera no comunicarme y decir estoy enojado, voy a ir a ponerme allá al final de la sala y a voltearme para que nadie me vea, estoy comunicando, no con palabras, pero estoy comunicando. Y Jesús se comunicaba sin importar el nivel de conocimiento, sin importar el nivel económico, político, Él se comunicaba y se ponía al nivel de sus interlocutores porque era capaz de leer su corazón. Y nosotros a veces pretendemos comunicarnos misericordiosamente cuando ni siquiera somos capaces de voltear a ver a los ojos a la persona que nos habla. Cuando no somos capaces de leer con detalle y con calma un texto. El otro día me enteraba de una catequista
que a estas alturas de la vida arrancó las hojas de los niños que sí hicieron la tarea en castigo al grupo por los que no lo hicieron. Una catequista que además, si no ponen atención, los castiga. ¿Y saben qué ocurre? Que en el fondo se pierde la misericordia. Y que entonces lo que está comunicando esa catequista es que estudiar la fe, profundizar en la fe, te da miedo. Eso es lo que está comunicando. ¿Cómo puedes hablar de misericordia cuando no la practicas? ¿Cómo podría yo venir a decirles aquí, y ese es el reto más importante? Seamos misericordiosos y saliendo yo me peleo porque alguien está atravesado donde tengo el carro. ¿Cómo le hacemos? Por eso hay que voltear a ver a Jesús. Jesús es el modelo perfecto de comunicador misericordioso. Es más, la respuesta es sencilla. ¿Cómo aplicamos la misericordia? Siguiendo el modelo de Jesús. Y se acabó la conferencia, muchas gracias. No se crean. Jesús tenía esa cualidad. Cuando hablamos con los niños, nunca será lo mismo que hablar con los adultos. Y pretendemos comunicarles a los niños como si fueran adultos. O pretendemos comunicarles a los adultos como si fueran niños. Decía el doctor Merlos en la mañana acerca del lenguaje. Y ese es el lenguaje que tenemos nosotros que ir adaptando. El contenido ya lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a compartir? Hoy en las redes sociales nos encontramos con muchos temas que podrían ponernos a pensar acerca de esto. ¿Saben ustedes quién es Lady 100? Lady 100. Ayer, antier, hoy se volvió viral este video de esta muchacha detenida, que luego ha generado memes y nos burlamos y nos mofamos. Incluso hace rato veía que hay una fanpage con el nombre real. Desconozco si la fanpage la maneje ella o la maneje alguien más. Y alguien comentaba, al rato la buscarán de una televisora para hacer una novela. Y hace unos días vimos a Mr. Tech. Una persona subió una foto de un estudiante cargando una pañalera, el carro estacionado en un lugar para personas con discapacidad, y nos escribe una historia en donde dice que este muchacho prepotentemente le mostró y le dijo que él, por ser estudiante de esta universidad, podía hacer lo que quisiera. Yo lo vi el martes y tenía 53,000, casi 54,000 veces compartida esta historia. Al día siguiente sale un video de él compartiéndonos una explicación de lo que había pasado. Y cuando yo veía esta imagen, la veía con mis alumnos de la materia de ontología periodística en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y les decía, muchachos, ¿y quién nos asegura que realmente pasó lo que nos dice esta persona? Cuando ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de escuchar la otra versión. Y entonces dejamos de aplicar la misericordia porque compartimos y nos ensañamos. ¿Y cómo es posible que esta persona y no tenemos la otra parte de la historia? Cada quien habla de cómo le va en la feria, de lo que quiere decir. Y hacemos juicios acerca de Lady 100 y decimos cómo es posible. Incluso sale en esta página que les digo una imagen, están dos fotos, una de ellas está ella muy arregladita cargando a un bebé y dice, con Jesús, y luego sale la foto cuando está borracha, con el diablo. Fuerte. Pero entonces convertimos en viral una situación en la que pisoteamos por completo incluso la dignidad de ella y enjuiciamos, no reflexionamos, no nos ponemos a pensar en qué estamos haciendo nosotros como iglesia ante esas situaciones. ¿Qué hacemos? Compartimos y nos mofamos.
y grabamos. Hoy en la mañana que venía aquí, venía por Fleteros y me llamó la atención, a lo lejos vi un muchacho afuera de un edificio y estaba el muchacho sentado en una bardita, estaba sentado así. Y al lado había una cerveza. Seguramente estaba dormido. Yo creo que se cansó el muchacho. Pero imagínense, en ese momento yo pensé, ¿y si tomo una fotografía y la comparto? Todo lo que podría generar memes, seguidores incluso. ¿Y por qué mejor no ver qué le pasa al muchacho? ¿Por qué no mejor tener una mirada misericordiosa como la tenía Jesús? Porque una realidad, nuestra realidad, hoy es comunicativa. A lo largo del día hemos visto que es tanta la información que tenemos, vivimos en la era de la información y nos dice un investigador muy importante para quienes estudiamos comunicación, Marshall McLuhan, canadiense, él decía por allá en los 70s, hablaba de la aldea global y decía que los medios de comunicación, en ese momento hablaba principalmente de la televisión, que era la reina, y decía que los medios de comunicación son una extensión del hombre, a través de la cual nosotros extendemos nuestros sentidos, nuestros horizontes. Esa es la realidad que vivimos, una realidad de información que desinforma y confunde. Porque así como el ejemplo que ponía el padre Diego, es que dijo el Papa, hay una cantidad de desinformación que damos por hecho, es que el sacerdote que salió bailando en Monterrey, digo, hay que ver los videos. Decía un maestro, no se trata de no ver, tenemos que ver para conocer, pero de ahí a que tú ya te ensañes, yo sí vi, dije, ¿quién será? ¿Qué padre es? ¿Qué parroquia es? Y no, ¿sí? No era un sacerdote de aquí. Pero entonces esos sacerdotes y empezamos a criticar, y esas monjitas, y esos laicos, y esos seminaristas, y empezamos a hacer juicio. Cuidado, en esta desinformación se saca de contexto la realidad. Y hoy parece ser que confundimos la verdad con la crueldad. Es que tenemos que hablar con la verdad, eso no significa que seamos crueles, pero queremos ser crueles. Desinformamos, sacamos de contexto. Ustedes me pueden tomar una foto aquí o a cualquiera de los panelistas, hacer un meme, hacer un Photoshop y decir que estoy en otro lado, que estoy haciendo otra cosa. Digo, no es que sea presidente de México y ande sacando fotos de Photoshop. Ayer hubo esa situación en las redes, yo no sé si fue o no, pero ese es el impacto que tienen nuestras redes sociales hoy en día, nuestra comunicación. ¿Saben por qué? Porque vivimos en la era de las palomitas del microondas. Honestamente, levante la mano, ¿quién de aquí ha usado el microondas para hacer unas palomitas? Por lo menos una vez en su vida. Levanten la mano, por favor, honestamente. ¿Sí? Hasta las monjitas que uno pudiera pensar. Yo les digo en clase, tráiganme rompope, pero del que hace, no del que compra. ¿Por qué hacemos palomitas en el microondas? Porque es más cómodo, porque es más práctico. ¿Por qué vamos y compramos comida rápida? Porque nuestra era es de las palomitas del microondas, en donde queremos todo rápido, queremos resolver las cosas rápidas. ¿Cómo va a estar el clima? Inmediatamente buscas en el celular. ¿Tienes alguna duda? Buscas en San Google. El otro día me decía una señora, ¿y cuándo van a canonizar a Google? No, ese no se canoniza. Y así como queremos las cosas rápidas,
Así también buscamos dar soluciones rápidas. Pero la verdad, la misericordia, el amor, requieren un proceso. Y otra vez vuelvo a Jesús. Para Jesús hubiera sido muy sencillo manifestarse ante nosotros. Él pudo haber bajado del cielo con un espectáculo de luces, de ángeles, querubines, serafines, con todos los santos, bajar y que nos quedáramos asombrados y entonces dijéramos, es el Hijo de Dios. Pero eso hubiera sido como las palomitas del microondas. Y díganme si no se disfrutan igual unas palomitas del microondas que esas palomitas que estás haciendo con el aceite bien caliente. Pones el granito, le pones la tapita, paz, y ahí estás calculándole al oído, levantas y te cae una palomita. A todos nos ha pasado eso. Es más, las palomitas del microondas pueden ser ya con sabor limón, con sabor mantequilla, extra mantequilla, sabor caramelo. Ya no te esfuerzas. Y en las otras, híjole, se te quemaron. Pero saben, a mí me gusta este ejemplo porque es precisamente nuestro camino en la comunicación. Es más fácil hacer la comunicación rápida y express, pero no es la comunicación que Jesús nos pidió que hiciéramos. Por eso Jesús vivió todo un proceso. Ese proceso en donde caminó, en donde se acercó a la gente, en donde estuvo presente en diferentes realidades. Ese proceso lleno de simbolismos, en lugar de bajar y así de sopetón, ¿saben que aquí estoy? Hubiera podido hacerlo, pero además hubiera sido un acto muy soberbio y la soberbia no va con Dios. Cuando nosotros en la comunicación hacemos como las palomitas tradicionales, entonces a veces nos equivocamos. Dice una frase, a veces regamos la manteca. Y en la comunicación ocurre, porque eso es cuando das un chisme que no era, das una información que no era. No, chismes no damos, ¿verdad? Das una información que no era, ya regaste la manteca. Entonces imagínate, tú pones las palomitas, hoy puedes llegar a tu casa, cuesta 10 pesos la bolsita y te salen muchas más palomitas que las del microondas. Y las pones y a lo mejor no van a salir todas, unas se van a quemar. Bueno, así nos vamos a encontrar en la vida con personas con las que no vamos a poder hacer nada. Nosotros, ya el Espíritu Santo tendrá sus estrategias. Pero tú no te vas a detener a comerte el resto de las palomitas porque unas se te quemaron ahí, unos granitos se te quemaron. Simplemente los haces a un lado. Tenemos que empezar a cambiar esa actitud para poder comunicar con misericordia. Hace unos días teníamos un encuentro con los locutores de radio, que seguramente muchos están aquí, y les decía, a veces podemos desanimarnos y podemos decir, uy, nadie me escucha. Termina el programa y le preguntamos ahí al técnico, oye, las estadísticas, a ver cuántos me escucharon, cuántos miles, se cayó el internet. Mira, había 3 conectados. Descontando que tú tenías tu celular conectado para hacer rating, que el padre siempre tiene conectado, ni lo escucha, pero él lo tiene conectado, y en tu casa. Y entonces salimos achicopalados. Nadie nos lee, nadie nos escucha. Pasa en todos los medios. También le pasa al padre Eliezer, que el periódicos, va a hacer periódicos para que me los pidan. Y ahí está el padre Eliezer con el cerro de periódicos repartiéndolos. Pero imagínense si nos desanimáramos. No, no es cierto, padre, porque luego ya no me va a publicar. Pero imaginen si nos desanimamos y decimos, nos escuchan muy poquitos, nos leen muy poquitos.
Cuando estábamos viendo cómo iba el proceso de inscripciones de esta jornada, llegamos a una reflexión. No se trata de que esta jornada fuera multitudinaria y que tuviéramos que haber tomado los patios de la casa de la iglesia donde no cabía la gente. Lo importante es que están las personas que tienen que estar. Y la tarea es que lo que hoy hemos escuchado y aprendido aquí, lo apliquemos y lo multipliquemos. Nosotros somos esos panes, somos esos peces, somos ese vino que tiene que multiplicarse. En esta realidad de las palomitas de microondas, vale la pena recordar esa frase: todo esfuerzo tiene su recompensa. Yo no puedo pretender cambiar ni siquiera mi propia realidad cercana si yo no cambio. Puedo hacer una colección de dietas y tener enciclopedias de dietas, que la de los 3 días, que la de la manzana, y le preguntas a la persona y se sabe todas las dietas, que la dieta de la luna y la dieta del sol. ¿Y cuántas haces? No, nomás las tengo ahí, un día las empiezo. El esfuerzo no es andar recopilando dietas. El esfuerzo es hacer la dieta. Y ese es nuestro caminar. Y el camino del comunicador está muy claro. No le busquemos más. En Marcos nos dice Jesús: ir por el mundo y proclamar la buena nueva a toda criatura. Ahí está. Esa tarea ya nos la dejó fácil. No nos hagamos. Cuando dicen la frase, no te hagas que la Virgen te habla. No nos hagamos, ahí está la tarea. Y si la Virgen nos habla, ¿saben qué nos diría? Hagan lo que Él les pide. Y ahí está lo que Él nos pide. Así es de que no hay por dónde. Esa es nuestra tarea. Y el mundo inicia en nuestra familia y en nuestra comunidad. Y es ahí donde tenemos que empezar. Miren, hace ratito estaba leyendo un mensaje que acaba de dar el Papa Francisco hace unos días, y voy a leer textual lo que él le decía a los jóvenes, a los adolescentes. En nuestra vida, si no está Jesús, es como si no hubiera la cobertura del móvil. No se logra hablar y uno se encierra en sí mismo. Pongámonos donde siempre hay cobertura. La familia, la parroquia, la escuela, porque en este mundo siempre tenemos alguna cosa de bueno para decir. ¿Se han quedado sin celular? Yo acabo de tener hace 2 días el síndrome de la abstinencia del celular. Ya andaba buscando si había un grupo de celularóricos anónimos o algo así. Y en verdad se siente uno que le hace falta algo. Llega uno a la casa y, ay, es que extrañas a la familia. No, es que extraño el celular. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Es parte del guión. Es parte del guión. No, si no, luego. Por eso cuando iniciamos nuestra comunicación tenemos que involucrar a la familia. Y a veces hay familias que se resisten, pero miren, ustedes pidan. Acuerden que si pedimos se nos va a dar. Claro que los tiempos del Espíritu Santo no son los de uno, porque uno trae estos tiempos, uno quiere ya meter las cosas al microondas, la petición al microondas. Confesiones en Facebook no va a haber, como la gente pide. Padre, ¿y cuándo confiesan en Facebook? Miren, a mí me pasa, la oficina de un servidor es la primera oficina que está en la curia. Ustedes entran y es la primera oficina. Y a veces abro la puerta
para estar lichando, digo, para no estar encerrado. No, es que a veces me siento encerrado ahí en mi lugar. Y me ha tocado que llega gente y no está la compañera de recepción. Oiga, disculpe, padre, no me puede confesar. Me ha pasado como 3 veces. Pues mire, sí soy padre, pero de familia. Yo le escucho, no absuelvo y tengo el Facebook abierto. Usted sabe. Sin embargo, podemos experimentar cómo a través de escuchar ya vivimos la misericordia. La comunicación es en 2 sentidos. La comunicación no se limita solamente a hablar, porque eso es más fácil. Lo difícil es escuchar. Escuchar sin anteponer nuestra realidad, sin anteponer nuestra voluntad, porque incluso hasta a Dios lo condicionamos. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Nomás no me lleves ahorita hasta que me llegue la tanda, porque si no, la comadre se la va a quedar. Y entonces condicionamos. Señor, que me vaya bien en el examen, porque me voy a ir de fiesta y no voy a tener chance de estudiar. Que se enferme la maestra. Pero no hacemos lo que nos toca. Y lo que nos toca es ese esfuerzo que nos va a dar una recompensa. Y nuestra recompensa no está aquí. Además, el triunfo ya lo tenemos. Cristo se entregó por nosotros. Cristo triunfó por nosotros y ese triunfo es para nosotros. No tengamos miedo. Por eso Él mismo nos dice, no tengan miedo. No tengamos miedo de comunicar en este mundo en el que, ay, ay, estás hablando de Dios, ay, ay, pones imágenes de la Virgencita, ay, ay, pones imágenes de los santos. Dios ni va a leer el Facebook. ¿Cuánta gente amargosa no hay así en la vida? Si Dios ni lee el Facebook, ¿para qué le pones? Pues no me leas tú a mí y se acabó. Pero en los medios tradicionales, cuando se intenta hablar de Dios, no. Y tenemos que empezar a actuar porque en esta sociedad, en la que las corrientes como ideologías como el relativismo, el materialismo, el consumismo, el individualismo se están apoderando de nuestra sociedad. Hay países en los que si yo incluso en este foro les digo que un bebé desde el momento en que es concebido tiene vida, alguien se ofende y me demanda porque estoy discriminando. Cuidado porque puede llegar un día en el que si en un escenario me paro y digo, creo en Dios, el ateo va a decir, te demando porque me estás discriminando. Todas esas ideologías son radicales y defienden lo suyo y hablan de tolerancia y hablan de respeto, que es lo que menos hacen. Esa es la realidad comunicativa a la que nos vamos a enfrentar. Hoy que tenemos herramientas y medios, y lo dice el documento de Intermirífica de 1963, que los medios son un instrumento creados por el hombre, pero no por el hombre en sí mismo, por Dios a través del hombre. Y por lo tanto, tenemos que ponerlos al servicio de la verdad. Y el primer paso para insertar, para aplicar la misericordia, es que la insertemos en nuestra vida y que no la dejemos como un concepto. Y después de esta jornada, que no lleguemos a la casa diciendo, ahora sí, pregúntame lo que quieras de misericordia porque ya me lo sé. Y a la primera cosa que no nos guste, nos sale Lupita D'Alessio con la familia. Cuidado. Se requiere vencer la barrera de la indiferencia
que en el trasfondo, nos dice el Papa Francisco, esconde la hipocresía y el egoísmo. Ahí están esas corrientes radicales. Yo pienso en mí. Mientras a mí no me afecte, si la barda se le está cayendo al vecino, ni modo. Mientras lo que yo diga, pues yo lo crea, no importa si afecto a los demás. Total, nos dicen los medios tradicionales, la gente decide lo que quiere ver. Yo pongo a las 6 de la tarde un programa con contenido que no es para niños, pero pues los niños deciden si lo ven o no. Es que ahora se dicen palabrotas, pues la gente decide si lo ve o no. Sí es cierto, pero créanme, esa es una justificación muy absurda de los medios de comunicación. Y más en esta ciudad, en la que, con todo respeto para mis amigos productores de los medios, pero se los he dicho, tenemos tele y radio basura. Y ahí es donde nosotros tenemos una tarea importantísima, pero tenemos que vencer esa barrera. Y tenemos que empezar a ser misericordiosos. Incluso cuando a este personaje del que por ahí comentaban, se oyó y sale en un video con su familia diciendo, pues no, yo no soy el de ese video donde dicen que estoy con una persona. Cuando yo lo veía decía, hay que ser misericordiosos hasta con él. Independientemente de que esto sea un truco o no, hay que pedir por él y por todos los conductores y locutores y productores de nuestros medios locales, para que poco a poquito el Espíritu Santo vaya haciéndolos entender. A lo mejor no nos va a tocar verlo. Lo que sí nos toca es hacer algo donde nosotros estamos. Un comunicador misericordioso asume un estilo de vida en el que la compasión, la ternura y el perdón se convierten en sus características personales y profesionales. Porque no podemos separar al ser. Cuando nos dicen en los trabajos, los problemas de tu casa déjalos en la casa, no es posible dividirnos. Podemos hacerlos a un ladito y no traerlos ahí tan constante, pero yo siempre les digo, ¿y a poco si tu mamá se está muriendo y llegas al trabajo? No, nada más que se muera después de las 4, que es la hora de salida, porque si no, no me avisen. Estas son las características para aplicar la misericordia: ternura, compasión y perdón. Cuando tuvimos la experiencia de ser parte del equipo de comunicación digital de la visita del Papa, que tuvimos también esa gran responsabilidad, particularmente en el Facebook, ustedes saben que hay muchos más comentarios que lo que puede haber en otras redes sociales. Y hago un paréntesis, Arzobispo MTY, nuestro señor arzobispo, así lo encuentran en Instagram, a partir de hoy está en Instagram también, ahí para que lo busquen. Cuando estuvimos allá y llegaban los comentarios y leíamos los comentarios acerca de la visita del Papa y quejándose y sacando temas en contra de la iglesia, me dijo alguien, me dio un consejo que apliqué y ahí me di cuenta que esto es real. Me dijo, mira Armando, en cada queja, en cada ataque, tú tienes que entender que muy en el fondo hay un acto de bondad. Hasta ahí me dijo. ¿Cómo es posible que nosotros encontremos un acto de bondad en un comentario que denigra y que ataca? Y otra vez, a ese Espíritu Santo, ¿cómo lo hacemos trabajar? Dije, ¿cómo le hago? A ver, ¿qué significa esto? Llegó un comentario, ¿cómo es posible que el Papa venga a México, que se gaste tanto dinero y que además los sacerdotes, la pederastía, etcétera? Y entonces dije, va, queremos agradecerte, esta fue la respuesta más o menos así. Queremos agradecer mucho tu respuesta, el contactarnos. Gracias por estar al pendiente de esta visita. El tema que tú nos abordas es un tema que nos preocupa a la iglesia y particularmente al Papa Francisco. Si conoces alguna situación
que haya que denunciar, te invitamos a que lo hagas ante las autoridades eclesiales y civiles correspondientes. Y lo más importante, te pedimos que reces por nosotros, que reces por la iglesia, que reces por la humanidad. Fin de la conversación. Cuando entendemos que en el acto de bondad, muy oculto, hay una respuesta misericordiosa, entonces logramos compasión, ternura y perdón. Porque a veces nos duele cuando hablan mal de la iglesia y cuando hablan mal de nosotros. Pero cuando tenemos esos ojos compasivos, esos ojos de ternura y de perdón, cambiamos la perspectiva. La comunicación es proximidad, que también nos compartía Monseñor en la mañana. Esa proximidad tiene una característica, independientemente de si la persona la tenemos cerca o lejos físicamente. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. El Papa Francisco, la primera vez que un papa visitaba este lugar tan importante para los estadounidenses, su congreso. Alejados, pero él llegó ahí estuvo. Que no nos dé miedo, que no nos dé miedo si un día vamos en el camión y se nos antoja rezar. Claro, no para que estemos, Dios te salve María, para que todo el mundo voltee. No, que no nos dé miedo comunicar nuestra fe. La proximidad nos une. Y en resumen, ¿cómo aplicamos la misericordia en los medios de comunicación? Logrando escuchar en lugar de oír, sin juzgar ni condenar. Y esto también ya lo hemos visto a lo largo del día. Porque inmediato somos buenísimos para juzgar y para condenar y señalar. Es que la muchacha borracha, recemos por ella y actuemos por nuestras hijas, por nuestras hermanas y nuestras amigas. Hay que darnos la oportunidad de descubrir lo bueno de cada persona para comprenderla, animarla y ayudarla en su peregrinar. A través de la comunicación podemos ser puentes, podemos ser ese instrumento. Yo les puedo asegurar que cuando ustedes hablan o escriben, quizá no se dan cuenta, porque a lo mejor los likes, a lo mejor el rating no nos muestra los números que humanamente quisiéramos. Pero si de esos 3 likes, si de esas 3 personas que te escucharon, tú lograste que una persona no se suicidara. Una ocasión estando en radio, recuerdo que tratamos el tema del suicidio, fueron expertos. Y al final me dicen, hay una llamada, quieren hablar contigo, fuera del aire, ya se acabó el programa, pero quieren hablar contigo. Tomo la llamada y me dice, era una señora, me dice, quiero agradecerle mucho por este programa que hicieron. Mi esposo no hace mucho que falleció y yo me he sentido tan deprimida que había estado pensando en la posibilidad de quitarme la vida. Pero después de acabar de escuchar este programa, me he dado cuenta que no es el camino correcto. Gracias. Y eso me demostró que a veces no todas las personas a las que le llega nuestro mensaje nos van a hablar, ni siquiera nos van a encontrar. Así es de que tengan la seguridad de que lo que están haciendo está funcionando. Perdonar y ser instrumentos del perdón. Practicar la generosidad, siendo próximos con el hermano y, lo más importante, hay que seguir el ejemplo de nuestra Madre María. Ella, con fe y firmeza, respondió a Dios con un sí sostenido y permanente. Los comunicadores misericordiosos tenemos que mantener un sí sostenido y permanente para comunicar la verdad. La verdad con amor. Misericordiosos como el Padre. Y yo le agregaría,
para ser misericordiosos como el Padre, hay que ser comunicadores como el Hijo. Muchísimas gracias. Dios los bendice. Tenemos tiempo para preguntas. Me dicen que hay una pregunta. Armando, agradecemos tu conferencia y tenemos todavía un momento para un par de preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo, sin perder el sentido de la misericordia, podemos hacer que ésta sea sustentable económicamente en los medios de comunicación? Muy bien, una pregunta muy interesante porque sin lugar a dudas un aspecto que siempre nos mueve es la cuestión económica. Y mi respuesta es muy sencilla. Si nosotros trabajamos para Dios, hay que recordar la frase que dice: ocúpate de las cosas de Dios, que Dios se va a ocupar de las tuyas. ¿Nos va a dar miedo la cuestión económica? Sí, nos va a dar miedo, pero tengan la seguridad que cuando ustedes empiecen a hacer este trabajo, la providencia les va a acompañar. Y créanme que se los puedo comprobar con muchos ejemplos, no solo míos, sino de muchas personas, incluso algunas están aquí. No tengan miedo, y no tengan miedo tampoco ir a pedir, a tocar puertas, a solicitar apoyos, que donde menos se lo imaginen, Dios les va a apoyar. Solamente hay que mantenerse con ese sí sostenido y firme, porque si nos rajamos, a lo mejor nos rajamos antes de llegar a la puerta adecuada. No sé si… Muy bien. Gracias. Gracias. Tenemos todavía tiempo para una segunda pregunta, que dice: en esta era de las palomitas de microondas, si Jesús se apareciera durante media hora, ¿qué piensas que harían los medios? ¿Qué haríamos nosotros los cristianos en las redes sociales? ¿Y qué impacto habría al paso de los años con este acontecimiento? Bueno, imagínense ustedes que estamos aquí en este escenario y de repente se nos aparece Jesús. Les puedo asegurar que la mayoría sacaríamos el celular para tomarnos una selfie. Y los medios de comunicación, al enterarse, dejarían de cubrir lo que están cubriendo. Por eso a veces no cubren la iglesia, y no se desanimen, a veces no cubren la iglesia. Amén. Si les habláramos de la oficina y les dijéramos: oye, se acaba de caer una iglesia, pues ahí van y cubren, ¿no? Sí. Oigan, nos quedamos sin arzobispo, ¿sí? Nos pasó cuando el señor Robles, nos quedamos sin arzobispo. A mí me asustaron así. Me habló el padre Juanjo a las 5 de la mañana y ¿qué pasó, padre? Nos acabamos de quedar sin arzobispo. Di el centón, yo pensé lo peor. No, es que se nos va a Guadalajara. Yo: ay, padre, no me asustes. Si Jesús se apareciera, los medios dejarían de cubrir lo que están cubriendo y vendrían a buscar la nota. Pero a veces nos perdemos en el suceso y no lo vivimos. Si nosotros subimos al cerro, como lo hizo un fotógrafo que subió a un cerro, a una montaña, y cuando bajó le dijeron: ¿y la foto del amanecer? Dijo: no la tomé. ¿Cómo que no la tomaste? Preferí disfrutar con mis propios ojos el amanecer. Si Jesús se apareciera, tendríamos que aprovecharlo, no para fotos, para agradecerle. Y de paso que nos apunte, porque sí. Ahorita que decían, y es cierto, lo importante es que nuestro nombre esté en el cielo. Yo dije: nada más que no los escuche el padre Polo, si no va a crear una aplicación, ¿sí? Busca tu nombre en el cielo, ¿sí? Podríamos crearlo. Lo importante es saber que en este camino y en este proceso, Jesús se nos va a aparecer cuando se nos tenga que aparecer. Y lo vamos a encontrar cuando lo tengamos que encontrar. Que no nos pesque desprevenidos. Y a lo mejor nos va a pescar modorros. Pero si hemos vivido nuestra vida en el camino de la fe, que es un camino sinuoso,
Si alguna vez han ido y han manejado por aquella sierra que nos lleva a Rincón de Guayabitos, a Puerto Vallarta, no tiene uno chance ni de parpadear, porque, y más que no te toque lloviendo. Así es nuestro camino en la comunicación. Cuidado, porque las falsas doctrinas nos hablan de un Jesús de palomitas de microondas. El camino de Jesús es un camino que puede ser sinuoso, difícil, pero es un camino seguro. Y como comunicadores misericordiosos, también tenemos que tener cuidado. No confundamos una cosa con otra. No confundamos términos, no confundamos conceptos. El yoga no es cristiano y hay muchas cosas más que no son cristianas. Y hay muchas personas que incluso en los medios tradicionales, y los he visto, tienen ofensivamente a una Virgen de Guadalupe, y llámeme usted para yo decirle, pero ¿saben qué pasa con eso? La gente lo ve, pues tiene a la Virgen. Hay doctrina de otras denominaciones, y lo he visto, que tienen a la Virgen en la portada. Y cuando empiezas a leer el contenido, cuando lo ves entre líneas, te das cuenta de que lo que están diciendo va en contra de nuestra fe. Cuidado, porque nosotros mismos podemos caer. Por eso tenemos que documentarnos, para que si Jesús se nos aparece, sepamos y tengamos la certeza por la fe de que realmente es Él. Porque ahorita hay muchos, y dicho con la palabra que es, charlatanes, que nos quieren ofrecer a un Jesús de palomitas de microondas. Y nuestro Jesús no es así. Licenciado Armando, te queremos agradecer esta conferencia, cómo el comunicador aplica la misericordia en los medios de comunicación. Te agradecemos por recordarnos que la tarea de comunicar la misericordia no es sencilla, pero es segura porque vamos caminando de la mano de Jesús, que con su gracia nos va acompañando. Muchísimas gracias. Démosle un fuerte aplauso.